sus operaciones. Parece que este ha sido el siglo, ¿no?, donde más quizás hemos escuchado hablar del Espíritu Santo. También se habla mucho en estos tiempos de los dones del Espíritu y los milagros que el Espíritu Santo hace. Y en medio de todo esto, hermano, nosotros hemos visto cómo muchas veces se ha abusado de la ingenuidad y de la necesidad de las personas, usando el nombre del Espíritu Santo. Pero antes de continuar, yo quiero decir que nosotros sí creemos que Dios, evidentemente, Él puede sanar a la persona, se puede curar a la persona. Claro, Dios es Dios, Él puede hacer lo que Él le plazca y nosotros no dudamos esto. De hecho, nosotros oramos a Dios para que Él sane a los enfermos. Lo que yo quiero decir, o a lo que yo me quiero referir, es más bien a aquellas personas que en nuestros días, usando el nombre de Cristo y usando el nombre del Espíritu Santo y haciéndose llamar cristianos, echan tierra sobre la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, y traen deshonra sobre el Espíritu Santo, tratando de usar el Espíritu Santo o el nombre del Espíritu Santo para sus propios propósitos. En el texto que tenemos en esta noche aquí por delante, nosotros vamos a estar considerando el primer milagro que nosotros tenemos aquí en este libro de los Hechos, de sanación física, porque ya hemos dicho que en el capítulo 2 nosotros vimos otro tipo de sanación cuando el Señor resucitó a 3,000 muertos, hombres y mujeres que estaban muertos en delitos y pecados, y el Señor los resucitó a la vida, ¿verdad?, mediante la fe en Jesucristo. Hoy vamos a ver el primer milagro de sanación física que nosotros tenemos aquí en el libro de los Hechos. Y nosotros vamos a estar considerando 3 aspectos o 3 puntos en este pasaje. En primer lugar, nosotros vamos a ver al autor del milagro. En segundo lugar, nosotros vamos a estar considerando el fruto del milagro. Y en tercer lugar, vamos a ver la finalidad del milagro. 3 cosas: el autor del milagro, el fruto del milagro y la finalidad de este milagro. Nosotros vamos en esta noche a considerar los elementos que estuvieron presentes aquí en esta porción que nosotros hemos leído para poder entender mejor estas cosas. Pero sobre todo nosotros vamos a centrarnos en lo que el Espíritu Santo hizo ese día y cuál es y cuál sigue siendo su objetivo entre nosotros. Como nosotros hemos visto, hermanos, en otros sermones, la función del Espíritu Santo, su función principal es glorificar a Cristo. Eso nosotros lo encontramos en Juan capítulo 15, no lo tenéis que buscar, pero son unos textos muy conocidos. Juan capítulo 15, versículo 26, donde dice el Señor Jesucristo: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y un poco más adelante, en el capítulo 16, a partir del 12, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, es el Señor hablando, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Y escucha ahora: Él, el Espíritu Santo, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, esta es la obra principal del Espíritu Santo: dar testimonio de Cristo, glorificar a Cristo, hablar bien de Cristo. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta a lo largo de todo este libro de los Hechos. Pero también es necesario que nosotros tengamos estas cosas en cuenta, que la función principal del Espíritu Santo es glorificar a Cristo,
para que cuando miremos lo que sucede a nuestro alrededor, nosotros tengamos una buena balanza en la cual medir o pesar las cosas. Es una buena manera de comprobar si lo que nosotros vemos por ahí proviene del Espíritu Santo o no proviene del Espíritu Santo. No basta con decir esto es del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ver si lo que está sucediendo está dándole gloria a Cristo. Y si es así, probablemente sea la obra del Espíritu Santo. Vamos a ver entonces en primer lugar el autor del milagro. En esta escena que nosotros hemos leído aquí, nosotros tenemos lo que podríamos llamar varios personajes. Vemos varios personajes aquí. Por un lado, nosotros tenemos a lo que podríamos llamar los protagonistas. ¿Y quiénes son los protagonistas aquí? Supuestamente, Pedro, Juan, ¿y quién más? Un cojo de nacimiento, que está ahí. Y por otro lado, nosotros tenemos a lo que podríamos llamar los actores secundarios o los extras, y es todo el pueblo de Jerusalén que está allí. También nosotros tenemos un escenario donde se desarrolla esta escena. El escenario, según el versículo 1, es el templo. ¿Qué dice nuestro texto? En el versículo 1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Este texto también nos aclara la hora específica en que estos hombres subían al templo. La hora novena, como ya hemos dicho en otras ocasiones, son las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde. Y es interesante lo que dice un autor. La hora novena, las 3 de la tarde, era la hora de la oración. Y era la que seguía al sacrificio. Y es interesante, dice este autor, notar que los apóstoles no fueron al sacrificio. Ellos creían que el sacrificio de Cristo había sido el último y suficiente de los sacrificios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya había sido inmolado para nuestra salvación. Algunos autores también dicen que ellos tampoco se iban a la oración a orar según el ritual de la ley, sino que más bien ellos seguían asistiendo al templo a esa hora para predicar el Evangelio, porque allí se reunía todo el pueblo. Pero sea como fuere, lo cierto es que estos dos hombres subían al templo con la intención de adorar y de servir al Señor. Como vimos la semana pasada, los apóstoles y ese primer grupo de la iglesia perseveraban unánimes cada día en el templo y por las casas también. Y en estas circunstancias entra el otro personaje, un cojo de nacimiento. Y vamos a ver a este hombre, a este personaje y algunas de sus características. Dice el versículo 2: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Lo primero que nosotros podemos notar o podemos percibir aquí, podemos saber de este hombre, es que era un hombre cojo de nacimiento. Dice ahí que era traído un hombre cojo de nacimiento. Lo segundo que el texto nos informa es que este hombre era un mendigo. Él era llevado allí cada día para pedir limosna. Y como todos vosotros sabéis, este tipo de personas lisiadas, enfermas, no eran muy bien vistas en el Israel de aquellos tiempos. Ellos eran un poco despreciados, un poco marginados, como escoria de la sociedad. Y allí estaba ese hombre tirado en el suelo, mendigando unas monedas para comer. Eso aquí no se ve mucho, pero si usted va a Madrid, por ejemplo, tú te puedes encontrar a estas personas a cada paso, ¿verdad? Muchos mendigos, y que todos estamos más o menos familiarizados con este tipo de gente, este prototipo de persona. Ahora bien, una cosa interesante que nosotros tenemos que ver aquí en este pasaje es que este hombre no tenía esperanza alguna de ser sanado.
No. Su vida solamente consistía en subsistir. Alguien lo traía y lo ponía ahí para que pidiese limosna. A lo mejor él tenía que dar una parte a esas personas que lo traían. También vemos eso mucho en las grandes ciudades, ¿no? Personas que traen a otros lisiados, lo ponen a pedir y después tienen que dar una parte. No lo sabemos. Pero lo cierto es que este hombre no tenía ninguna esperanza de ser sanado. Este hombre lo único que le interesaba era al final del día tener algunas monedas con las que quizás comprar la cena, ¿no? Este hombre, hermano, yo no sé si ustedes lo pueden ver en lo poco que tenemos aquí de su descripción, está en la total y absoluta ruina. Completamente arruinado. Tanto económicamente, igual como físicamente. Este hombre es cojo de nacimiento y su única esperanza consiste en conseguir algo de comer, de manera que la sanidad es algo que a él no le pasa por la cabeza. Él no está pensando en eso. Él está pensando en sus monedas. Y es en esas condiciones en las que él se dirige a Pedro y a Juan, ¿verdad? En el versículo 3. Dice la palabra, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Él sencillamente vio a los apóstoles como alguien más que pudiera darle una moneda para subsistir o para reunir lo necesario para comprar la comida. Y esto nos habla de la realidad de la ceguera espiritual del ser humano. Ceguera espiritual. Este hombre, al igual que nosotros, como hemos estado considerando la semana pasada, no tenía, hermanos, más voluntad que para pedir limosna. Hasta ahí llegaba él. Él no podía salir de su estado. Él no podía pensar otra cosa. Él no podía anhelar otra cosa. Y esto nos habla de esa gran ceguera espiritual, de esa gran cojera espiritual que todo ser humano tiene. Hay otra característica interesante aquí, y es que además de pedir limosna, él estaba en la puerta del templo, no dentro. Él estaba en la puerta. Este hombre, hermano, cada día era llevado por otras personas al templo del Dios verdadero, donde se ofrecía la adoración al Dios verdadero, donde estaba reunido el pueblo del Dios verdadero, donde se estudiaba y se leía la palabra del Dios verdadero. Pero sin embargo, este hombre está en la puerta, fuera. Él se está perdiendo todas las bendiciones espirituales que allí podía recibir en el templo. Él estaba, como decimos, tan cerca pero tan lejos. Muy cerca, pero muy lejos de Dios. El templo de Jerusalén era el lugar donde todo el pueblo iba a buscar a Dios. Y donde todo el pueblo iba a ofrecer sus ofrendas y sus sacrificios para el perdón de los pecados. Donde todo el pueblo iba a escuchar la palabra del Dios verdadero, a orar al Dios verdadero y a recibir el perdón del Dios verdadero. No obstante, este hombre permanecía fuera. Un poquito más allá donde está el pastor Lai. Fuera. Ahí. En la puerta. No dentro, sino fuera. Este hombre, hermanos, además de cojo, nosotros podemos decir que era ciego también. Él estaba ciego, como cada uno de nosotros estaba ciego antes de conocer al Señor Jesucristo. Ciego, no podía ver. Su cojera le impedía entrar por sí mismo a la casa de Dios, pero su ceguera espiritual no le dejaba ver que su principal prioridad, su principal necesidad no era la comida. Ni tan siquiera estar sanado de su cojera, su principal prioridad. Ni la comida, ni estar sanado de la cojera. Lo que este hombre necesitaba era tener un encuentro personal con el Dios verdadero.
con el Señor Jesucristo. Aquel que lo podía salvar de sus pecados, aquel que lo podía perdonar de sus pecados, aquel que lo podía dar vida y vida en abundancia. Eso es lo que ese hombre necesitaba, en primer lugar. Eso nos habla también de cómo el ser humano planifica y ordena su mente. Nosotros pensamos muchas veces que lo que necesitamos es esta cosa o tal cosa, o estar mejor de este dolor. Yo no digo que eso no sea necesario, mis hermanos, pero lo que el ser humano principalmente necesita es un encuentro con aquel que lo puede salvar de la condenación eterna hacia la que este ser humano se dirige a pasos apresurados. Por eso a mí no me gusta cuando muchas veces nosotros escuchamos a alguien que invita a otra persona a la iglesia y dice: tú tienes problemas, ven a la iglesia que ahí se te van a resolver. Tú quieres que se te resuelva tu problema, tú piensas, ven aquí a la iglesia, tú vas a ver cómo Dios te resuelve todo. Dice, hermanos, eso no es el evangelio que nosotros debemos predicar. Eso no es la necesidad fundamental del hombre. Como decía el doctor Lloyd Jones, el problema fundamental del hombre es el pecado. No tiene otro problema. Ese es el fundamental. Arréglale todos los demás problemas, que si no le arreglas ese, no ha resuelto nada. Va camino a la condenación. Y este hombre estaba en esa posición, en la puerta del templo. ¿Cuántos hoy no hay así? Aquí mismo, en Aldea Hermosa, no vayas tan lejos. ¿Cuántos no hay que nosotros conocemos personalmente que están en la puerta? De una manera metafórica, en la puerta. Tan cerca, pero tan lejos. Pensando en otras cosas. Viniendo aquí rutinariamente. Viniendo aquí por qué es lo que se hace los domingos. Pero tan lejos, tan lejos de Jesucristo. Tan lejos del Salvador. Cojos, como ese hombre. Incapaces de hacer nada por sí mismo. Esto es lo que nosotros tenemos aquí. Este hombre, como hemos dicho, necesitaba un encuentro con el Señor, y esto es lo que sucede a continuación, versículos 4 y 6. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y aquí también nosotros podemos ver varios detalles, hermanos. En primer lugar, lo primero que nosotros podemos encontrar aquí es el mensaje de Pedro a este hombre. El mensaje de Pedro, el mensaje que Pedro le da a él. Es un mensaje bien sencillo, parece, ¿verdad? Muy sencillito, muy corto. Pero realmente lo que hace este mensaje es redirigir la situación que ahí se está viviendo al Evangelio. Redirigir toda aquella situación a Cristo, al Señor Jesucristo. Como dijimos antes nosotros, el problema de este hombre es que es un pecador y necesita un Salvador. Él está viendo su cojera, pero Pedro y Juan no están viendo su cojera. Pedro y Juan están viendo que él está fuera del templo. Él está fuera del pueblo de Dios, él está fuera del pacto de Dios, él está muerto en sus delitos y pecados, y ese hombre necesita urgentemente un Salvador. Pedro redirige esa situación ahí. Sin esto resuelto, no importa, mis amados hermanos, que tú estés sano o sana, o que seas rico, o que tengas lo que quieras. Sin este problema resuelto, tú vas camino a la condenación eterna. Sin el problema del pecado resuelto, sin un Salvador, sin un abogado que nos represente en aquel día final, nosotros estamos sin esperanza con este hombre, aunque tenga sus dos piernas perfectas. Como dice el Señor Jesús en el Evangelio, ¿de qué le vale al hombre ganar al mundo si pierde su alma? ¿De qué le vale a este hombre que su problema de las piernas sea, que no quiero decir que no esté bien, que alguien
desee curarse. Pero ¿de qué le vale a este hombre ser curado si su alma sigue en el mismo estado? Por eso estos dos hombres, Pedro y Juan, redirigen la situación al verdadero problema que ese hombre tiene. La cojera física es terrible, ¿verdad? Hace poco todos me vieron, que no sé qué me pasó, y yo estuve cojo como 2 semanas y pico, ¿no? Y de verdad que es bien malo, es bien doloroso, es bien incómodo para caminar, no lo niego, pero la cojera espiritual es 1000 veces peor, porque te impide llegar por tus propios medios a la presencia de Dios. Te impide llegar por tus propios medios al Señor Jesucristo. Si tú estás en esa situación, tú no puedes llegar al Señor Jesucristo. Todos nosotros, o todos aquellos que no tienen al Señor, y nosotros antes de conocerle estábamos imposibilitados, lisiados, incapacitados, incapaces e inhabilitados. Nadie podría ir al Señor por sus propios medios. Él mismo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y así está este hombre. No puede. Pero no es que no pueda solamente, es que no quiere. No pasa ni por su cabeza. Él está en la casa del Dios viviente y lo único que hace es pedir limosna para comer. Él está muerto espiritualmente, hermanos. No solo cojo. No solo cojo. Él no sabe que ese es su verdadero problema. Y por eso, dice nuestro texto, que él estuvo atento a los apóstoles, esperando recibir algo de ellos. Versículo 5. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Claro, dame de comer. Es lo único que me interesa. Y sí que recibió. Sí que recibió. Lo que vemos a continuación entonces es el autor de este milagro. Versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Cristo es el actor principal de la escena. Hasta ahora no había aparecido, pero Pedro hace que aparezca. Pone la escena en su lugar. Pone las cosas en su lugar para que este hombre comprenda cómo son las cosas en realidad. Es él el actor principal. Es en el nombre de Jesucristo que este hombre puede ser sanado o salvado, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pedro, haciendo esta breve declaración, lo que está mostrando este hombre es el camino de la salvación. No solamente de su sanidad física, que viene como una confirmación de esa salvación que vamos a ver más adelante que este hombre recibe. Cristo, el único camino para ser salvo. Eso es lo que tú necesitas y esto es lo que yo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Y es el fruto del milagro. Versículos 7 y 8. Dice así. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Aquí vemos 2 características fundamentales de este milagro. Por una parte, nosotros vemos la sanidad física que este hombre realmente tuvo. Los apóstoles tenían el poder para hacer eso. Y en el nombre de Cristo, ellos lo levantaron. Dice el texto, al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Primera característica de este milagro, hubo una sanidad física. El hombre fue sano de su cojera. Pero en segundo lugar, yo creo que realmente lo más importante fue que este hombre obtuvo sanidad espiritual.
Este hombre no solo fue sanado de su enfermedad física, sino que fue sanado de su enfermedad del alma. Dice la segunda parte del versículo 8, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y esto nos muestra que este hombre se convirtió. No solamente fue sano, sino que se convirtió. Noten, hermanos, el cambio que en estos breves versículos hay en la vida de este hombre. El cambio radical que tú puedes ver en la vida de este hombre. No solamente, como dijimos, está sano de su dolencia física y ha dejado de ser un limosnero en la puerta del templo, fuera de la presencia de Dios y fuera del pueblo de Dios, sino que este hombre ahora se convierte en uno que anda, salta y alaba a Dios. El fruto del milagro. No solamente sanar a un hombre que está cojo. El fruto es que este hombre se convierta a Jesucristo, que este hombre se vuelva a aquel que es el único que puede salvarlo. Que este hombre ahora cambie completamente su vida y deje de estar fuera para estar dentro. Deje de vivir una vida miserable para vivir una vida de servicio al Señor Jesucristo, como vamos a ver más adelante. Esta conversión, este encuentro con el Señor Jesucristo, este cambio de corazón radical, es lo que hace que este hombre, una vez sanado, no se vaya a su casa o pida limosna a hora de bien. No, sino que ahora él vive para la gloria de Dios. Por eso cuando yo veo por ahí, hermanos, y yo sé que eso aquí se ve menos, pero está ahí a las puertas, en las grandes ciudades se puede ver esas grandes campañas de sanidad, donde dice que sanan a la gente y después se van para su casa y siguen viviendo la misma vida normal, y yo no creo que sean sanos. Esto nunca fue la intención del Señor con las sanidades. Esto podemos ver que la intención del Señor con las sanidades era también traer salvación. Y en la mayoría de los casos, muchas y muchas de las personas que el Señor sanó le siguieron. Era la confirmación del mensaje. Y cuando vemos que los apóstoles a partir de aquí empiezan a sanar, es para eso, es para confirmar el mensaje. Y esas personas seguían a Jesucristo. Sanidad, milagros, prodigios, está unido con devoción a Cristo, con una vida entregada a Cristo. No nos olvidemos de eso. Por eso muchas veces, y no me cansaré de repetirlo, yo insisto en que cualquier persona que dice que se convierte o dice que es cristiano, tiene que dar frutos, como este hombre que está aquí. Tiene que dar frutos. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Por sus frutos los conoceréis. Si no hay fruto, no eres ese árbol, eres otra cosa. ¿Qué pasó con la higuera que no tenía fruto? El Señor la maldijo. Muchas hojas, ¿sí? Ningún fruto. Por eso, una evidencia de la conversión de alguien es que esté dando fruto, como dice Pablo en Colosenses capítulo 1. Él alaba a la iglesia porque están dando fruto y creciendo. No podemos, aunque nos duela en el corazón, aunque nos sintamos mal, seríamos hipócritas si consintiéramos o tolerásemos o permitiésemos o llamásemos a alguien creyente sin que esta persona dé frutos dignos de arrepentimiento. No lo estamos ayudando. No la estamos ayudando. Si tú no das fruto, lo más probable es que estés muy enfermo o que no eres creyente. Este hombre, automáticamente, sanado, dando fruto. Él entró en el templo con los apóstoles, andando, saltando y alabando a Dios. No le importó nada, que nadie dijera nada,
No le importó absolutamente nada. Él cambió, salió de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz y se vio inmediatamente. El fruto está unido a la conversión. Por eso hacemos mejor si vemos a alguien en esas condiciones, sin dar fruto y haciéndose llamar creyente, decirle, mira, yo te recomiendo que examines tu corazón, examina tu conciencia, ponte delante de Dios y no hay problemas. Si Cristo es amplio en perdonar, Él es un gran salvador. Y si no tienes al Señor, ve a Cristo en arrepentimiento y fe y entrégale tu vida y Él te perdonará. Hacemos mejor así que no de la otra manera. En último lugar, vamos a ver la finalidad del milagro. Finalidad del milagro. Como nosotros vimos al principio, como dijimos al principio, la función del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Es decir, darle la gloria a Él. Hacer que Él sea el que sea exaltado. Que Él sea el que se lleve todo el mérito. Que Él sea el que se lleve todos los aplausos. Que Él sea el que lleve toda la gloria. Y esta es la función del Espíritu Santo. Él llama la atención sobre Cristo. Él señala a Cristo. Esa es su función. Que todos lo miren a Él. Que todos lo vean a Él. Que todos vayan a Él. Él pone a Cristo en el centro de la escena. El Espíritu Santo. Él enfoca todas las luces hacia Cristo. Y vamos a ver que esto es lo que sucede aquí, en este milagro. Si vamos a entender cuál era la finalidad, o cuál es la finalidad de este milagro. Versículos del 9 al 12. Dice así: y todo el pueblo le dio al cojo, que ya no era cojo, andar y alabar a Dios. Y le reconocían que Él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Lo primero que nosotros vemos aquí en la finalidad del milagro es un testimonio público de Cristo. Dice el versículo 9 que todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Todo el pueblo, hermanos, vio a este hombre que todos conocían como el mendigo que pide limosna en la puerta del hermoso. Todos lo vieron ahora andando, saltando y alabando a Dios. Él se convirtió en un testimonio vivo de Jesucristo y fue visible para todos los que estaban ahí. Finalidad del milagro: testificar de Cristo. Que se hable de Cristo, que se vea la obra de Cristo, que se vea la majestad, la omnipotencia, el poder, la grandeza, el amor, la sabiduría de Jesucristo. Segunda cosa, un testimonio de cambio personal como finalidad del milagro. Un testimonio de cambio personal. Dice el versículo 10, y reconocían que era el que se sentaba a pedir y se llenaron de asombro y de espanto. Este no es la misma persona. Lo reconocieron. Ah, sí, este era el que hasta ahora mismo estaba pidiendo, pero ya no es este. ¿Qué pasa? Tal fue el cambio que se llenaron de asombro y espanto cuando vieron eso. Como un cojo que toda la vida ha estado ahí, ahora está caminando y alabando a Dios. Él siempre ha estado en la puerta del templo, nunca ha estado aquí adentro, siempre ha estado afuera. Pero ahora él está aquí junto con el pueblo del pacto, alabando a Dios, gozándose con Dios. Tercera cosa, como fruto del milagro, perseverancia e identificación con la iglesia.
dice el versículo 11 que el cojo no soltaba a Pedro y a Juan. Vamos a leerlo. Ahí dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan. Él tenía agarrado a los apóstoles. Él se agarró de ellos y no se soltó, hermanos. Esto nos dice algo también de la perseverancia en la doctrina de los apóstoles, en la identificación con la iglesia del Señor Jesucristo. Hay muchas personas que dicen, sí, yo soy cristiano, pero en mi casa. Yo sí, yo he aceptado al Señor, pero yo en mi casa, yo me he bautizado en todo. Pero estoy en mi casa. Esto no es lo que la Escritura nos enseña. Este hombre no fue sano y se fue. Este hombre fue sano y al momento se identificó con los apóstoles de Jesucristo, con la iglesia de Jesucristo, y se mostró delante de todo el pueblo con ellos. Yo estoy con ellos. Yo me identifico con Cristo. Yo me identifico con sus hijos. Yo me identifico con su iglesia. Hermanos, no hay cristianismo sin iglesia. El Señor no nos creó para que fuéramos, como dice nuestro amigo francotiradores evangélicos. Él no quiere eso. Él nos creó para que estuviéramos juntos, como un pueblo. ¿Recuerdan la semana pasada cuál era el plan de Dios desde el principio? Un pueblo propio para sí, y eso es su iglesia. Parte de su pueblo aquí, parte en Brea, parte en Villanueva, ahí, ese es su pueblo, la iglesia del Dios viviente. Este hombre se identificó rápidamente con este pueblo. Por eso, y lo digo con preocupación, yo me maravillo cuando veo las listas de la membresía de la iglesia y no conozco a la mitad de las personas. Están vivos. No están aquí. Conozco a algunos, pero no están aquí. Nunca. ¿Dónde están? Hermanos, el cristianismo se trata de identificarse con Cristo. Si no, mal andamos. Y será mejor alertar a tiempo, llamar la atención, tocar las conciencias. Porque tú puedes vivir la vida entera creyendo que eres una cosa que en realidad no eres. Lo digo cada domingo. Por eso Pablo nos llama a nosotros y a mí mismo, Ulises, examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. ¿Y cómo tú te pruebas? A través de la palabra de Dios. ¿Estás andando según lo que dice la palabra de Dios? Lo digo para mí, en primer lugar. ¿Estás andando según lo que dice la palabra? Sí. ¿Eres creyente? No. Este hombre se identificó con la iglesia. En último lugar, vemos que la finalidad del milagro es que Cristo sea exaltado. Los versículos 12 al 16, no lo vamos a leer todo, pero muestran a Pedro predicando un sermón que da toda la gloria a Cristo. Solamente el 12 dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Cómo? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y comienza un sermón que, si Dios lo permite, vamos a ver la semana que viene. Pedro fija toda la atención de ellos en Jesucristo. Él dice, no fuimos nosotros. No ha sido nuestro poder, no ha sido nuestra piedad. Ha sido el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que prometió que un día vendría el Mesías. Ese lo ha levantado. Es Él el que lo ha levantado. Es por la fe en Él que este hombre está aquí. Y vamos a dejarlo ahí para la semana que viene. No sé si ahora podemos ver finalmente el propósito de este milagro. El propósito de Dios con este milagro. Y no sé si vemos la conexión con la promesa que Jesús le había hecho a sus discípulos sobre el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él
dará testimonio de mí. Él me glorificará. Y eso me encanta, hermano. A mí me encanta tener un Dios así. Un Dios que lo que busca por sobre todas las cosas es su propia gloria. Ese es el Dios verdadero. Un Dios que no le debe nada a nadie. Un Dios que puede hacer lo que quiera. Un Dios que es todopoderoso. ¿Quién le ha dado a él algo? No, nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios es un verdadero Dios. Entonces podemos confiar plenamente en él. Y por supuesto en su Hijo Jesucristo. Quien es también nuestro Dios y nuestro Salvador. Este es el propósito del milagro. Que Jesucristo sea exaltado. Que todos miren a Cristo como el Rey de Gloria. Que todos miren a Cristo como el Mesías. Que todos miren a Cristo como el Salvador. Que todos miren a Cristo como la única esperanza que tienen. Y hermanos, esto no es solo para esos hombres en aquellos tiempos, es para nosotros hoy. Esto no es un libro de historia. Esto es la vida misma. Aquí hay vida. Es la palabra del Dios vivo y verdadero. Ahora bien, quiero hacer algo como aplicación. Hermanos, ayer tuve la noticia, que todos conoceréis ya, de que, y ahora vas a decir, ¿y esto qué tiene que ver? Sí tiene que ver. Ayer tuve la noticia de que había muerto en La Habana Fidel Castro, presidente de mi país. Y hermanos, eso me llevó a considerar la brevedad de la vida. Él era una de esas personas que por lo menos los cubanos pensábamos que nunca se iba a morir. Pero se murió. Y ahora mismo, Él está delante del trono de Dios, dando cuentas por lo que ha hecho con su vida. Este hombre, después de ser sanado, después de ser salvado, entró al templo saltando, brincando, alabando a Dios. Y por lo que vemos aquí, siguió con los apóstoles, siguió sirviendo al Señor Jesucristo. Como decía aquel famoso deportista que después fue misionero, solo una vida, pronto pasará. Solo lo que sea por Cristo durará. La muerte de Fidel Castro ayer nos habla de la brevedad de nuestra vida. Puede ser el hombre más poderoso del Caribe, hoy y mañana estar sumido en las tinieblas y en la oscuridad. Porque sin Cristo, ¿qué esperanza hay? Si no nos entregamos a Cristo, ya seas cristiano o no, si no eres cristiano debes entregarte a Él para salvación, pero si eres cristiano debes consagrarte a Él, como este hombre se consagró. Nosotros debemos olvidar todo, dejar todo el peso del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta vida se acabará pronto. ¿Por qué nosotros estamos tan aferrados aquí a este mundo? Este hombre, después de tener un encuentro con Jesucristo, dejó lo que acostumbraba a hacer: pedir limosna, vivir para su barriga, vivir para el momento, vivir para la hora. Y no estoy menospreciando a nadie, pero estoy diciendo que este hombre cambió radicalmente su manera de vivir, cambió su estilo de vida y se convirtió en un seguidor de Jesucristo. Hermanos, meditemos en esto esta semana. Estamos escuchando el Evangelio aquí hace 100 años, ¿verdad? Más o menos. Todavía es tiempo para poner nuestras vidas al servicio de Cristo. Una vez más. Reconsagrarnos. Volvernos a consagrar. Volver a aquel primer amor. Que hoy por la mañana oíamos que dice que a veces se pierde. Volvamos al primer amor. Volvamos al Señor Jesucristo.
volvamos a sus pies. Volvamos a andar con Él y a alabarle a Él. Vamos a orar. Oh Señor y buen Padre Celestial, te agradecemos infinitamente que tú un día te hayas acercado a nosotros en la persona de Jesucristo. Te agradecemos una salvación tan grande, te agradecemos que tú seas un Dios tan grande, tan perfecto, Señor, que no hay nada que se escape de tu mano. Y te agradecemos esta porción de tu palabra, donde tú nos has hecho meditar en tu gloria, en tu gracia, en tu misericordia, en tu perdón. Y donde tú nos llamas también a consagrar nuestras vidas a ti. Oh Dios, obra en nuestros corazones por el Espíritu esta semana, para que todos nosotros juntos podamos volver a ti, Señor, una vez más, y entregar nuestras vidas a ti. Lo pedimos humildemente, Señor, con gran deseo que tú hagas la obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.